saludos a las autoridades presentes. En primer lugar, a nuestra alcaldesa, doña María Salomé Arroyo, a la señora diputada provincial, doña Encarna Páez, al primer teniente de alcalde de Vélez Málaga y concejal de Izquierda Unida, Salvador Marín. También a todas las autoridades presentes que se han personado hoy aquí, venidas de otras ciudades, a todos los presentes y en especial a todos los niños de la guerra que se hallan esta tarde aquí, esta noche aquí, y un recuerdo también para los que no están por diversos motivos. Vamos a comenzar con las autoridades que van a presentar esta cuarta marcha. En primer lugar, va a intervenir el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vélez, don Salvador Marín. Buenas noches. Quiero, en primer lugar, agradecer a todas las personas que están aquí esta noche su presencia. Esta es la cuarta edición. Hace 4 años el Partido Comunista de España e Izquierda Unida plantean el tema de hacer un homenaje a las víctimas, a la masacre que en el año 36 sucedió en la provincia de Málaga y Almería, en la carretera Málaga de Almería. Esto poco a poco fue ampliándose y hoy es una marcha que se organiza de todos. Queremos y creemos que es necesario que este tipo de cosas, este tipo de eventos, no tenga color político, sino que sea un acto de solidaridad, un acto de recordar la memoria, de analizarla, estudiarla, para que las nuevas generaciones conozcan lo sucedido, para que nunca más se repita. Y yo creo que con este tipo de actos lo que se viene de alguna manera es a poner las cosas en su sitio, porque tenemos que recordar que en el año 37, febrero del 37, hay una evacuación de Málaga hacia Almería ante la llegada de las tropas que dieron el golpe de Estado y la gente huye de la guerra. Quiere decir, no es que hay un enfrentamiento, es población civil que no quiere guerra, que huye de la guerra, y en esa huida pues hay barcos que bombardean y miles de personas que fallecen. En ese sentido, yo creo que fue de las primeras masacres que se dieron aquí y que tuvieron una repercusión internacional, que después esos ensayos se dieron en otros países del mundo. Por lo tanto, yo creo que esto es algo de esa importancia que se tiene que recordar, que tenemos que intentar que no se repita y, por lo tanto, tenemos que seguir explicando año a año. Cada año cambia los actos. En este momento lo organiza el foro, participa todo el mundo y nosotros creemos importante y necesario que, porque en aquella huida había gente de todas las ideologías, había gente de todas. Cuando la gente huye de la guerra no pueden decir que tenían un color, había de todo, de todas las ideologías y por lo tanto fueron víctimas a todo el mundo y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar para ese reconocimiento a esos crímenes que se organizaron, a esos bombardeos y bueno, y estamos aquí hoy con este acto. El domingo tendremos la marcha, el día 14 tendremos otra marcha y cada año yo creo que hay que seguir profundizando en el conocimiento de lo que sucedió en aquella masacre y tenemos que seguir también profundizando en trabajar por la recuperación de la memoria histórica para que lo sucedido no se repita. Por lo tanto, muchas gracias a todos, animaros a que participen todo el mundo, que estamos en una democracia, que para que esto no nos vuelva a pasar, la democracia hay que trabajarla día a día, como la convivencia, digamos, en pareja. Si no se trabaja día a día, al final esto se rompe. La democracia, la libertad, tenemos que luchar por ella día a día, para que nadie, por muy poderoso que sea, intente arrebatarnos eso tan importante como es la libertad y la democracia. Y por lo tanto, mucho ánimo a todos
y sigamos luchando por la memoria histórica, por la libertad y por la democracia en España, que nunca más nos la puedan arrebatar nadie. A continuación va a intervenir la señora diputada provincial, doña Encarna Páez. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer al Foro por la Recuperación de la Memoria Histórica de la Axarquía su amable invitación para estar aquí hoy y compartir la representación de la Diputación Provincial de Málaga con María Salomé Arroyo, mi querida compañera, vuestra alcaldesa. Para mí es un honor estar aquí en un acontecimiento que año tras año rememora un episodio lamentable de nuestra historia, pero un episodio que no podemos olvidar. Nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que nunca es tarde para reescribir la historia, para conocerla con todos sus matices, con todas sus variantes y, desde luego, para conocerla, lo que es más importante de todo, de mano o de boca, mejor dicho, de sus protagonistas, de aquellos y aquellas que huyeron en aquel lamentable día del 7 de febrero de 1937 por la carretera de Málaga a Almería, dejando, como decía algún escrito, la cama sin hacer y la mesa puesta, huyendo de las balas, huyendo de la guerra, huyendo del desastre, huyendo de algo que no era legítimo y que nadie había buscado, huyendo de la comodidad y huyendo de lo cotidiano, huyendo hacia un destino desconocido, huyendo hacia un vértigo y hacia una incertidumbre que acabó con la vida de muchos de ellos y de ellas. Yo creo que esta marcha, esta cuarta marcha y este acontecimiento que año tras año se rememora es una rememoración de la dignidad, porque la dignidad no es en sí mismo una esencia que se pueda perder porque alguien no la arrebate. La dignidad es algo intrínseco al ser humano y fueron dignos y son dignos aquellos que lograron huir y que lograron reconstruir su vida, pero fueron mucho más dignos también aquellos que perdieron su vida en las cunetas y perdieron su vida en el camino. Esta marcha para mí es un homenaje a la dignidad, es un homenaje a la memoria y es un homenaje a la historia tal y como fue, no como nos la quisieron contar durante tantos años, sino como realmente fue. Yo creo que los que con vocación nos dedicamos a esto y también los colectivos, la ciudadanía, las personas de bien, en definitiva, no podemos entender ni podemos permitir que la verdad no sea lo que impere. Y la verdad, como dicen, tiene muchos matices, pero la verdad histórica solo tiene una realidad y es aquello que pasó. Por eso, desde la Diputación de Málaga, y como digo, compartiendo la representación con vuestra alcaldesa, hace unos años se puso en marcha una iniciativa para también apoyar la recuperación de esta parte de la memoria de Málaga, donde a través de esta huida por la carretera de Málaga a Almería, tantos malagueños de la provincia y de Málaga capital huyeron desesperados de las balas, bombardeados y en una situación lamentable. Fue el primer éxodo probablemente de la historia moderna que se recuerda. Luego tenemos lamentablemente otros episodios en el mundo y todavía se siguen repitiendo. Por lo tanto, si no somos capaces de reivindicar, si no somos capaces de decir basta ya, seguiremos avasallando a los seres humanos por cuestiones de poder y por cuestiones económicas, como en muchas guerras se dan, ¿no? Así que enhorabuena por la iniciativa. Desde luego, no les quepa la menor duda que contarán con el apoyo de la Diputación y, desde luego, con el apoyo personal de esta diputada. Muchas gracias. A continuación va a intervenir nuestra alcaldesa, doña María Salomé Arroyo. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Foro de la Memoria Histórica la invitación que me ha hecho para presidir este acto. Para mí es un honor y más compartir esta mesa con los compañeros y compañeras que pueden ustedes ver. Mi felicitación al Foro por la recuperación de la memoria histórica de la Axarquía por esta iniciativa, pero sobre todo mi reconocimiento a las víctimas de la carretera Málaga-Almería y a los que, poniendo en riesgo sus pertenencias y su vida, no dudaron en aportar todos sus esfuerzos y toda su solidaridad con esas víctimas. Fueron miles y miles de hombres y mujeres que solo habían cometido el crimen de creer y votar a un gobierno de personas encargadas de la más moderada mitigación de la abrumadora carga de siglos de codicia capitalista. Todo ello
en palabras del doctor Norman Betún. Figura heroica que con su unidad móvil no cesó de socorrer a los huidos y acosados de Málaga por las bombas, agotados por la sed y el hambre, heridos, moribundos, en su mayoría ancianos, mujeres, niños, víctimas inocentes e indefensas de la barbarie. Estamos hablando de una de las páginas más tristes y más negras de la historia de España, de nuestra historia. Sobrecoge la lectura de la narración de los hechos. ¿A qué límites de vileza puede llegar el ser humano cuando saca lo peor de sus entrañas? Siempre bajo la bandera de los más rancios sectarismos. Estoy convencida de que los conferenciantes que van a intervenir esta tarde, ilustres historiadores todos, nos acercarán y nos ayudarán a medir en toda su dimensión aquella tragedia. Mi absoluta convicción por ello de la importancia de esta iniciativa que hace justicia a la historia, permitiéndonos no olvidarla, para así mantener viva nuestra repulsa hacia todo tipo de injusticia y la defensa de los valores de la solidaridad para con los más débiles y necesitados. Que sirvan estos actos para renovar nuestra infinita admiración, nuestro reconocimiento y nuestro apoyo a cuantos ayudaron a los afectados en la desbandada del 37, tanto en la huida como en las penurias de la guerra civil y posguerra. En nombre de Vélez Málaga, parte y víctima de la tragedia, y en el mío propio, gracias, muchas gracias. Y en especial, muchas gracias a estos mayores que nos acompañan hoy, que fueron en su día los niños de la guerra. Para ello, nuestro reconocimiento. Dar las gracias al Foro de la Sarquía y a José Luis, que me llamó para invitarme a estar aquí. Bien, yo, como él ha dicho, yo soy poeta, yo no soy historiador. Para eso, como se suele decir, doctores tiene la Iglesia, ¿no? Y ahora nos ilustrarán. Mi aportación aquí es, pues, desde el lenguaje poético. Es un libro, el Guernica andaluz, en el cual tengo la osadía, porque no deja de ser una osadía, de mezclar dos elementos tan distanciados como son la historia y la poesía. No sé si el experimento eso lo tendrán que juzgar los lectores, ¿no? Sí me gusta hablar un poco antes de empezar a leer poemas, que ahora leeré, explicar un poquito, bueno, pues la razón, la génesis, por qué surge este libro, que yo creo que tiene un cierto interés. A nivel personal, tengo que confesar que soy una persona que, a pesar de haber estado siempre en organizaciones sociales, de solidaridad contra la guerra, por los derechos humanos, para mí el drama de Málaga, que lo conocía, siempre lo he conocido, pero de forma muy superficial, quizá para mí fue un despertar en la conciencia no hace mucho. Quizá si pusiéramos una fecha sería en abril de 2004, que fue cuando se expuso la magnífica exposición que alguna habréis visto sobre Norman Betún, el crimen de la carretera de Málaga-Almería. Desde aquel entonces hasta ahora, para mí, bueno, eran acontecimientos que conocía, pero al ver aquellas imágenes, en cierta manera empezó a fraguar lo que luego ha sido este libro. No dejaba de ser curioso. Yo me presento aquí como, por lo tanto, como una persona, digamos, al cual ha tenido mucha eficacia esas políticas de olvido, ¿no?, por decirlo de una manera. Yo mismo considero, por lo tanto, un ejemplo, ¿no?, de la eficacia de esas políticas. Desde entonces yo, como queriéndome resarcir, bueno, pues uno lee libros, se investiga, ve documentales, etcétera, etcétera, ¿no? Y además se organiza, como tanta gente que hay aquí, dentro de sus posibilidades, en esto que hemos llamado la memoria histórica. De tal manera que mi aportación es una aportación, como digo, desde la poesía, no desde la erudición o desde la investigación histórica, ¿no? Bien, sí comentar también el título, porque mucha gente el título pues ha parecido en alguna gente hasta polémico, ¿no?, lo del Guernica andaluz. Yo cojo un icono del no a la guerra, como es el Guernica. El Guernica se ha convertido en el icono, digamos, a nivel internacional, además un icono de un malagueño, un cuadro de un malagueño, que simboliza por esencia ese no a la guerra, ¿no? Y no deja de ser curioso que fuera un malagueño el que lo hiciera,
y que el propio Picasso dijo, aunque esto no está confirmado, pero dice que dijo a los años que el Guernica debería haberse llamado Málaga. Al margen de esto, que es una constatación sin confirmar, lo que sí parece evidente es que cuando él estaba cuando él estaba pintando su Guernica, todavía no habían ocurrido el bombardeo de la ciudad vizcaína y, sin embargo, sí habían ocurrido estos acontecimientos terribles de la carretera Málaga-Almería. El Guernica es un encargo que le hace el gobierno republicano a Picasso, y ese encargo, pues, él empieza a hacerlo precisamente a finales de febrero. Los primeros bocetos son a finales de febrero del 37. Por lo tanto, no es ningún disparate pensar que el Guernica que todos conocemos esté inspirado precisamente en los sucesos de la carretera Málaga-Almería. Y lo que sí parece claro, ¿por qué andaluz también? Porque la dimensión y eso lo podrán decir mejor los historiadores, de lo que ocurrió aquí era una dimensión, desde luego, yo creo que son los sucesos más graves a nivel andaluz en la guerra civil. Málaga había duplicado por lo menos su población, estaba llena de refugiados de toda la provincia y de las provincias limítrofes, de Granada, de Sevilla, de Cádiz, y la dimensión, desde luego, de los acontecimientos que ocurrieron en Málaga fueron unas dimensiones andaluzas, y así hay que recordarlo. Por eso es el título del libro El Guernica andaluz. Bueno, sin más, paso a leer algunos de los poemas. El primer poema del libro, el libro está estructurado en 5 partes. El primer poema, de todas maneras, está fuera de esas partes y en cierta manera resume la intención del libro y se llama ¿Por qué empeñarnos en recordar? Cada poema viene con una fotografía, que normalmente muchas veces yo la suelo proyectar porque es la imagen, acompaña al poema, y también viene con una pequeña introducción, un panecillo que se llama, que son los versos, en este caso, de Luis Cernuda. Se llama ¿Por qué empeñarnos en recordar? Y yo lo introduzco con los versos de Luis Cernuda, que dice: recuérdalo tú y recuerda lo otro, cuando asqueado de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Como digo, del poema de Luis Cernuda, 1936. Y dice así: porque en el filo plateado de la luna hay historias todavía sin contarse, y huesos que están esperando amanecer de las mazmorras terribles de la noche, porque se están rompiendo los diques del silencio y la historia oficial de la barbarie ya no puede contener tanto dolor, olvidado por lustros de indolencia. Nos quedan demasiadas lágrimas todavía que no pudieron salir de las pupilas o tuvimos que llorar a escondidas porque fue delito hasta llorar a los nuestros, porque debajo de la Málaga de sol y playa hay oculta otra de sangre y horror, una Málaga que tiene una historia que contar, porque la memoria, pese a todo esto, suda y no quiere dejar en la coneta a sus muertos. Bueno, os voy a leer también un poema que se llama El frágil refugio. Llegaron como un presagio del invierno que vendrá, riadas de famélicos, aterrorizados, agotados, vencidos, llegaron lentamente, tirando de su plebe y su miseria, arrastrando su mala suerte, su rabia y su derrota. Media Andalucía había caído en las garras de la noche y buscaban en una pobre Málaga, sin apenas calor, un frágil refugio donde guardarse de las tinieblas. Fueron llegando como las olas que golpean el litoral, intermitentes, interminables, infinitas, incontables, como unas olas calladas que no hace falta que hablaran porque en sus ojos se podían leer cuentos de muerte y pavor. Un oleaje de campesinos pobres, peones, jornaleros, fueron llegando y erosionando la quebradiza geografía, decorando con sus desdichas las calles y las plazas. Las primeras olas llegaron de la provincia de Granada, de las campiñas de fuego de Sevilla y Córdoba. Después el cerco se fue cerrando y llegaron más embates desde la Vega de Antequera, el campo de Gibraltar, desde las cumbres de la serranía, de Cádiz y de Ronda, a este desamparado puerto malagueño henchido de dolor. Intermitentes, interminables, infinitas, incontables, fueron dirigiéndose en columnas castigadas de tristeza, como las hileras de un gigantesco hormiguero humano. Era como si Andalucía se concentrara en Málaga.
como si todos hubieran dirigido hacia ella su timón y toda la Andalucía doliente se resumiera en la ciudad. Y continuaron llegando, intermitentes, infinitos, incontables, como el presagio de un invierno que vendrá. Bien, este es de la primera parte del libro, que se titula Málaga y el peligro de la libertad, y que lo que hace es explicar lo que sufrió la ciudad de Málaga entre el 18 de junio de 1936 y principio de febrero de 1937. Después, la segunda parte se titula La derrota, y voy a leer también un libro un poema de esta parte, que se llama Las bombas y el corazón, y que está inspirada en una canción popular republicana muy conocida. Las bombas y el corazón. Canciones, puños desnudos, banderas, contra aviones, buques de guerra, tanques, shum barabum barabum bam bum. La libertad contra el terror, las bombas contra el corazón, shum barabum barabum bam bum. En medio de la muerte, todavía la vida. En medio del infierno, Málaga cantaba chum barabum, barabum, bam, bum. Y se fue cerrando el cerco al corazón. Y las bombas cayeron. Chum barabum, barabum, bam, bum. Chum barabum, barabum, bam, bum. Chum barabum, barabum, bam, bum. Al final, la ciudad sucumbió bajo el fuego. Después vino el silencio, ya nadie cantaba, tan solo el dolor entre los dientes. Hay Carmela, hay Dolores, hay Manuel. Al final la muerte pudo con la vida y las bombas pudieron con el corazón. Bien, la tercera parte es sobre el éxodo, se llama Éxodo, los que se fueron. Y os voy a leer, ya que estas jornadas están dedicadas a la figura de Norman Bethune también, ¿no? Pues este es un poema que se llama Ángeles en el infierno, y que precisamente está dedicado a él y a sus ayudantes canadienses, ¿no?, que asistieron a la población que huía de Málaga. Tiene como introducción unas palabras de él, de su libro El crimen en la carretera de Málaga-Almería, que quiero leer aquí, y después pasaré a leer el poema. Las palabras de Norman Bethune dicen: ¿dónde están esta noche los sacerdotes y los cristianos de la tierra que representan el amor y la salvación? ¿Dónde están aquellos que imploran a su Dios? ¿En qué oscuro lugar han arrinconado el amor a los hombres? ¿Dónde están la piedad y la conciencia de un mundo que camina hacia la destrucción? Palabras. Por todas partes, solo lluvia de palabras vanas. Y bajo esa lluvia, aquí, en la carretera de Málaga-Almería, se hallan los condenados, los perdidos. Como digo, son palabras de Norman Bethune. El poema se llama Ángeles en el infierno. Todo el dolor de la humanidad se resumía en aquella carretera. Toda la historia había apuntado hacia ese tiempo y ese lugar, hacia ese instante de martirio en el que parecía que acababa todo lo humano se desvanecía en ese instante de terror. Sin embargo, cuando más oscura es la noche, empieza el alba. Como el estiércol hace brotar las flores y las cosechas, también en los momentos en que más parece que faltara el amor, donde todo parece podrido, también es donde lo humano resucita. De repente, cuando más desesperados y solos estaban en su vida, ángeles canadienses ofrecieron sus manos inermes y solidarias. No he venido a España a derramar sangre, sino a darla, dijo el ángel mayor, y los refugiados vieron un nuevo futuro tenue. No pudieron evitar tanto dolor, pocos ángeles para tanto infierno, pero al menos algunos niños no murieron exhaustos en las cunetas. Al menos algunas madres pudieron dar a luz entre las tinieblas. Al menos algunos corazones extenuados pudieron continuar latiendo. Gracias. Ya quedan nada más dos poemitas, que son de las dos partes que quedan. La cuarta parte se llama En un mar de luto, y está dedicado a los que se quedaron, porque la población que había en Málaga, no digo malagueña, sino que había en Málaga, por lo que hemos hablado de la cantidad de gente que había de todos lados, tuvo una decisión muy complicada en febrero del 37,
que era o salir con lo que le esperaba o quedarse también con lo que le esperaban, ¿no? De hecho, ya nos hablarán, pero solamente, aunque ya hablarán los historiadores, pero hay un dato que a mí me parece estremecedor. Solamente entre el 8 y el 14 de febrero, o sea, en la primera semana de liberación, entre comillas, lo de liberación, fueron fusiladas en Málaga 3.500 personas, ¿no? Eso hace, digamos, un resumen de lo que fue los que se quedaron. Siempre se habla de los que se fueron y también hay que hablar de los que se quedaron. El poema que voy a leer se llama Los Patriotas y está inspirado en la canción de Tango de las Madres Locas de Carlos Cano, y concretamente en los versos que dicen: cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo y me pongo a temblar. Los Patriotas. Dijeron patria y llegó una ola gigante de silencio. Se callaron los niños, los pájaros, las canciones, se paró el bullicio de las avenidas. Dijeron patria y se vaciaron las plazas, sonaron las botas castrenses, estallaron las bombas, silbaron las balas homicidas. Dijeron patria y la muerte inundó la madrugada de estruendos, aullidos, gritos, maldiciones, por tapias y barrancos, campos y cunetas. Dijeron patria y se acabaron los cuentos, se acabaron los sueños, prohibieron la luna y la poesía huyó despavorida hacia el exilio. Dijeron patria y mataron a los compatriotas, y los que sobrevivieron pese a todo y su descendencia nos quedamos sin patria para siempre. Dijeron patria y la primavera se fue durante 40 años y solo quedó un prolongado y gris otoño silencioso que inundó sus lágrimas la tierra y pudrió a los muertos. Y luego ya, para acabar, la última parte del libro tiene el título de 7 décadas de silencio después, y quiero leer un poema que se titula El Guernica andaluz. Tiene 2 partes. La primera parte no la he leído, pero esta segunda parte del Guernica andaluz sí la voy a leer. Hoy miro tu Guernica, Pablo, 70 primaveras después, y tu lienzo todavía me sigue relinchando de dolor. Me sigue gritando con sus luces, penumbras y tinieblas desde aquella añeja guerra civil nuestra ya tan lejana. Desde todos los gritos del mapa mundi actualizado del odio, Afganistán, Colombia, Irak, Sudán, Sierra Leona, Palestina. Pero permíteme, Pablo, que hoy de todos esos gritos elija uno, que me quede con el grito de nuestra Málaga, escapando hacia Almería, por la arena y el asfalto, martirizada por la tierra, mar y aire. Hasta veo tus figuras entre la multitud que huyen de desbandad. El descuartizado, la madre que clama al cielo con su hijo muerto, el hombre que arde, la mujer del candil, la paloma que llora, todos están en este éxodo malagueño, en este Guernica andaluz, y hasta el color y la forma de tu lienzo, grisáceo y alargado, me recuerdan aquella olvidada carretera de la muerte. Hoy, 7 décadas de silencio después, aquellos muertos siguen gritando desde las cunetas de las viejas carreteras de la Sarquía, desde esta playa abarrotada hoy de bañistas sedientos de sol, desde este nuestro mar, Pablo, luminoso, penumbroso, tenebroso, que con su eterno azul sigue acariciando la costa. También me gritan los muros desconchados del cementerio de San Rafael, su tierra preñada de cal y huesos que ayer fueron vida. Ojalá yo pudiera, Pablo, 7 décadas de silencio después, ojalá yo supiera pintar en una tela el grito y la masacre como tú. Entonces pintaría el pavor y no le pondría Guernica, sino Málaga. Pero yo no tengo pinceles, ni pinturas grises, ni tu arte. Apenas tengo un puñado de palabras tristes e iracundas, con la que a duras penas intento hacer poesía contra el olvido.